en medio del bullicio de una gran construcción, donde el ruido de las máquinas y el polvo parecían devorar cualquier emoción. Un millonario acostumbrado al poder y al silencio de sus oficinas vivió el instante más desconcertante de su vida. Entre los cascos amarillos y los uniformes cubiertos de cemento, sus ojos se detuvieron en una joven obrera. Su sonrisa, el brillo de sus ojos, incluso la forma de mover las manos. Todo era idéntico a alguien a quien había llorado durante 20 años. Su hija perdida. El corazón le dio un vuelco. Era una ilusión, un cruel espejismo del pasado, ¿o realmente el destino le devolvía aquello que más había anhelado? La luz de la mañana se derramaba por los balcones de la Plaza Mayor y entraba, tamizada, en el despacho de don Fernando Álvarez. El mármol del suelo reflejaba un brillo que parecía calcular la distancia entre las cosas. La mesa impecable. El reloj detenido en su puntualidad. La agenda alineada al borde exacto. Desde allí arriba, el mundo tenía un orden que a él le tranquilizaba. Abajo, en las terrazas, los camareros deslizaban cafés con leche y tostadas con tomate. Un niño corría detrás de una paloma. Una pareja de jubilados compartía un churro y reía. Fernando observó esa estampa con la misma cortesía con la que se contempla un cuadro. Con distancia, había aprendido a no demorarse en los detalles que podían ablandar el ánimo. Su empresa Torres, Puentes, Viviendas avanzaba como un reloj suizo. Él, también. A las 8:20, expreso corto, sin azúcar. A las 8:25, revisión de contratos. A las 9 en punto, reunión con obra. Su vida cabía en un calendario, y el calendario le obedecía. Sin embargo, por mucho que cerrara la ventana al ruido de la plaza, no conseguía atenuar el rumor interno de algo que faltaba. Una oquedad que no admitía cifras ni memorias de cálculo. Llamaron a la puerta con suavidad. Adelante, dijo sin volverse. Asomó doña Carmen Morales. Discreta. Con una carpeta fina y una sonrisa educada que no atravesaba nunca la frontera del respeto. Don Fernando, hoy toca visita a la obra del residencial junto al puente romano, anunció. Los jefes de equipo estarán esperándole a las 11. Él asintió. Bien. Quiero ver las muestras del hormigón y el estado de las zapatas. Que nadie improvise. Por supuesto, respondió Carmen. Le he reservado además una mesa en el Rialto, frente a la plaza. Podrá comer algo rápido al regresar. Gracias. Carmen. Ella permaneció un segundo más, como si calibrara el momento oportuno para un comentario humano. La ciudad está preciosa, se atrevió. Ya están ensayando los pasos de Semana Santa. Anoche, desde mi calle, se oían los tambores. Fernando tomó la pluma. Firmó un visto bueno con trazo limpio y, aún sin mirarla, murmuró. La puntualidad también es una forma de belleza. Carmen salió con el mismo sigilo con que había entrado. Fernando dejó la pluma sobre el tapete y, por una rendija de la cortina, volvió a mirar la plaza. Un grupo de estudiantes atravesaba los soportales. Discutían sobre un examen. Una mujer mayor ajustaba el pañuelo de su marido antes de que éste diera un sorbo al café. Un padre inclinaba la cabeza para escuchar la ocurrencia de su pequeña. La escena le provocó un gesto leve, ambiguo, que en otro rostro se habría llamado sonrisa. En el suyo, fue apenas una línea más blanda. No le faltaba nada, se repetía. Tenía lo que cualquiera envidiaría. Edificios que llevarían su nombre. Equipos que aguardaban instrucciones. Cuentas impecables. A veces, en cenas de gala, le preguntaban por qué no se jubilaba ya. ¿Por qué no viajaba? ¿Por qué no se entregaba? Como decían, a disfrutar de la vida. Él respondía con naturalidad. Disfrutaba construyendo. Evitaba, con un hábito cultivado, las sobremesas donde la conversación desemboca en los hijos, en los nietos, en esa clase de asuntos que a otros ilumina y a él, en silencio, le dejaban a oscuras. El timbre del ascensor sonó al fondo del pasillo. Era la señal de la primera reunión. Fernando se puso la americana. Tomó la carpeta de obra y revisó una última vez el programa. Revisión de materiales. Conversación con capataces. Auditoría de seguridad.
No esperaba sorpresas. No las quería. Las sorpresas, en su experiencia, eran un nombre elegante para el desorden. Volvió a entrar Carmen con el abrigo doblado sobre el antebrazo. Va refrescando, dijo. ¿Desea que pida el coche? Sí, por favor. Y que me envíen allí las últimas fotos del encofrado. Enseguida, mientras aguardaba, Fernando se acercó a una vitrina donde guardaba los primeros planos de su carrera. Trazos al lápiz de un puente sobre el Tormes, el corte de una escalera en espiral, la planta de un edificio que nunca se construyó y que, sin embargo, él consideraba uno de sus aciertos. Se vio joven y obstinado, capaz de pasar la noche entera con un compás y una goma de borrar. Trató de reconocer en aquel muchacho al hombre que ahora ajustaba la solapa con una precisión casi militar. Pensó apenas un destello cuando se había cambiado la pasión por el método, el hambre por el orden. Y, como si hubiera descubierto una grieta, volvió a cerrar la vitrina. El teléfono vibró. El conductor avisaba que estaba ya en la puerta lateral. Carmen le tendió el abrigo. Él, por un impulso automático, le dio las gracias con una cordialidad breve. En el pasillo el aire olía a cera y a papel nuevo. Pasaron junto al cuadro de una vista de Salamanca al atardecer, esa hora en que las piedras de la ciudad arden en naranja, y la gente se detiene a mirar sin prisa. Fernando siguió andando, conteniendo, sin saberlo, una especie de impaciencia sin nombre. Al salir al rellano, el murmullo de la plaza le llegó más nítido. Cucharillas contra porcelana, ruedas de maletas, risas cortas, un saxofón a lo lejos. Un padre levantó en brazos a su hija para que viera pasar una banda que practicaba un redoble suave. La niña aplaudió. Soltó una carcajada que rebotó en los arcos. Fernando se detuvo un segundo, no por la música, ni por la niña, se dijo, por calcular el tiempo hasta la obra, por comprobar el tráfico, por nada que no cupiera en su agenda. Y sin embargo, el segundo se estiró como un hilo que tiraba de algo antiguo. Ajustó el reloj, respiró hondo ese aire de abril que trae promesas y polvo de piedra, y empezó a bajar las escaleras con paso firme. En el umbral, Carmen le sostuvo la puerta. Él inclinó la cabeza a modo de despedida y, justo antes de poner el pie en la calle, una intuición, una sombra leve, una palabra sin forma le rozó el pensamiento. No le prestó nombre, solo reconoció la vibración extraña, como el preludio de una llamada. Mientras se prepara para salir hacia la obra, Fernando siente un extraño presentimiento. Hoy, algo cambiará. En medio del ruido de grúas y martillos, Fernando ve un fantasma con casco amarillo. La obra vibraba como un corazón gigantesco. Chispas de soldadura que saltaban en ráfagas breves. Tubos que chocaban. Voces que se perdían entre andamios y lonas. El río Tormes corría a pocos metros. Y una brisa con olor a hierro y polvo cruzaba el solar. Don Fernando se calzó el casco blanco que le tendió el capataz y ajustó el chaleco reflectante con la naturalidad de quien lleva décadas pisando terrenos así. Saludó con la barbilla, serio, y pidió un informe rápido de materiales, del encofrado y de los plazos. El capataz, nervioso por la presencia del jefe, encadenó datos como si fueran ladrillos bien alineados. Carmen Morales, medio paso detrás, tomaba notas con letra pequeña y mirada amplia. Caminaron entre zanjones y pilas de ladrillo. Fernando se detenía. Tocaba una viga. Hundía la punta del zapato en una mezcla para probar la consistencia. Hacía preguntas cortas, precisas. Todo parecía donde debía estar. Y sin embargo, el estruendo del lugar, esa vida que no acepta agendas, le descolocaba un poco. Se oía, desde un rincón, un transistor con noticias locales, y al cambiar de frecuencia, una saeta ensayada para Semana Santa. Apareció entonces un olor a café con leche. Era la hora del bocadillo. Algunos obreros sostenían pan con tortilla, otros, calentando las manos sobre vasos de cartón. Fue al girar una esquina de andamio cuando la vio. Una joven con casco amarillo,
El mono polvoriento y los guantes gruesos cargaba una viga con otros 2 compañeros. No era su fuerza lo que paralizó a Fernando, ni la destreza con que colocó la pieza. Fue la curva de la sonrisa cuando agradeció al compañero que le acercó el mazo, la manera en que se le iluminaban los ojos al hablar, ese gesto mínimo de apartarse un mechón con el dorso del guante. Por un instante, el estrépito de la obra se alejó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Fernando sintió que el suelo cedía medio milímetro. Capataz dijo, sin apartar la vista, ¿quién es esa operaria? ¿Ella? Isabel Torres, respondió el hombre, siguiendo la dirección de su mirada. Es cumplidora. Llega antes que nadie. Carmen elevó un poco el cuaderno. ¿Quiere que tome los datos, don Fernando? Él tardó un par de segundos en responder. Sí. Todo lo que se pueda saber sin molestarla. Isabel, ajena, pidió un martillo. Lo probó con 2 golpes secos. Sonrió con naturalidad y volvió al trabajo. Fernando respiró hondo. Notó una punzada antigua, un eco de nombre guardado. No dijo nada. Juntos avanzaron hacia la zona de las zapatas. El capataz explicó un retraso mínimo por una lluvia del fin de semana. Fernando asentía mecánicamente, la mente oscilando entre el plano que llevaba años sosteniendo su vida y esa aparición que, de golpe, movía las líneas. Carmen lo observó de reojo. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía fuera de foco. En la pausa, los obreros se sentaron bajo una sombra improvisada con lonas. Isabel se apartó un poco, apoyó el casco en la rodilla y mordió un bocadillo envuelto en papel de aluminio. Miró de lejos a 2 compañeros discutir. Se rió con una risa breve, limpia. Fernando, que revisaba una muestra de áridos, alzó la vista sin querer. Ella levantó la cabeza en ese mismo momento, como si algo la hubiera llamado. Sus miradas se cruzaron a distancia, minúsculo temblor en la mano de él, una duda en los ojos de ella, y el instante pasó. Fernando bajó la vista, buscó una cifra en el informe y no la encontró a la primera. Carmen dijo en voz baja, hable con recursos humanos. Sin prisa, sin alboroto. Entendido, respondió ella, y al cerrar el cuaderno eligió las palabras con las que tejería una investigación que no oliera a investigación. Terminaron el recorrido con la formalidad de siempre. Lista de pendientes, fechas, recomendaciones. El capataz respiró más tranquilo cuando los vio dirigirse a la salida. El sol de media mañana hacía brillar las cintas reflectantes. En la valla, un cartel con el logotipo de la empresa parecía mirarlo de frente, recordándole quién era. Fernando se acomodó el casco, lo devolvió con un gesto breve y cruzó el último tramo de grava. Antes de subir al coche, se volvió sin pensarlo. Isabel estaba colocando un tablón con una paciencia que delataba práctica. Él comprendió que no era solo el parecido, era algo más hondo. Un reconocimiento que no cabía en la razón. Ya dentro, cerró la puerta y el ruido de la obra quedó del otro lado, como si el mundo hubiera vuelto a colocarse. Carmen guardó el cuaderno y aguardó indicaciones. Fernando no habló enseguida. Miró por la ventanilla, buscó en el reflejo una respuesta y encontró, en cambio, un temblor antiguo, como si una puerta del pasado hubiese quedado entornada. Tomó aire, y la voz le salió con un hilo que no se parecía a su voz de costumbre. Fernando susurra, con voz temblorosa, ¿será posible que siga viva? Un nombre escrito en una carpeta despierta un torbellino de emociones contenidas por 2 décadas. La tarde anaranjada entraba por los balcones del despacho. Don Fernando Álvarez dejó el móvil boca abajo, como si así apagara el rumor de la obra que aún le latía. El reloj marcó la hora en que Carmen solía llamar y él dijo, «Adelante». Antes del primer golpe, doña Carmen Morales entró con una carpeta azul, delgada, unas hojas, una foto carnet, un formulario. La dejó sobre el tapete y esperó en silencio. «He reunido lo que pidió», dijo. «Recursos humanos, referencias, domicilio, todo sin levantar rumores».
Fernando no la tocó de inmediato. Miró el lomo azul como si pudiera leer a través del cartón. Cuando por fin la abrió, lo primero fue un nombre con 2 apellidos firmes: Isabel Sofía Álvarez. El mundo retrocedió un paso. La tinta pesaba como una verdad que no pedía testigos. Pasó la hoja, 29 años. Oficial de apoyo, Barrio del Oeste. Puntual, buen trato. En la foto, la joven miraba a cámara con una seriedad contenida. Ese gesto le dolió. Venía de un álbum que no abría desde hacía años. Abrió el cajón y sacó el libro de tapas gastadas. Álbum familiar. Boda con Mariana Ortega. Una cuna junto a la ventana, la niña con babero y ojos enormes. Sus manos, firmes ante vigas y contratos, dejaron ahora un temblor fino sobre el papel. Recordó la casa quedándose grande. No fue silencio de golpe. La taza sin terminar, el cojín hundido, un armario entreabierto. Luego, la carta: no puedo más. No nos busques. Desobedeció, buscó. Llamó a abogados y detectives. Pegó anuncios. Esperó llamadas que no llegaron. La vida se volvió un pasillo con puertas cerradas. ¿Desea que me quede?, susurró Carmen. Gracias. Estoy bien, mintió. A solas con el atardecer, el nombre le ocupó la memoria. Pasó otra foto. La niña, a los 5, a punto de llorar. Abrió otro cajón. Un estuche de terciopelo. Bisagra que crujió. Dentro, el broche de mariposa. Plata y una piedra en el ala izquierda. Se lo regaló en su 5º cumpleaños. Aquel día dejó de llorar cuando se lo prendió. Prometiste no llorar si lo llevabas, murmuró sin darse cuenta. Volvió a la carpeta. Los encargados habían escrito: trabaja sin quejarse. Acepta turnos difíciles. Acompaña a una compañera mayor al salir tarde. No eran solo rendimientos. Dibujaban un carácter. El presente completaba lo que el pasado dejó a medias. Pensó en Mariana y en su madre imponiendo leyes. Pensó en su cobardía al callar. En las obras que empujó con la energía que no supo poner en casa. El despacho impecable le devolvió una figura exacta. Ese orden se le antojó. De pronto, un edificio sin ventanas. Abrió el balcón. Entró el aire de abril con olor a piedra. Sostuvo el álbum contra el pecho. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo prisa por cerrar heridas. Regresó al escritorio. Cerró el álbum y puso el broche junto a la carpeta. El contraste pasado y presente en 2 objetos mínimos tenía una claridad que ningún informe mejoraría. Escribió para Carmen. Solicitar con discreción la información legal necesaria. Preparar, sin prisa, un encuentro, no una citación. Un encuentro. La luz cayó. Encendió la lámpara beige y miró el broche como si desde esa forma pudiera recomponerse la historia. No sabía qué palabras sostendrían el primer minuto. Sabía, en cambio, que la disciplina de siempre no bastaría. Haría falta humildad para escuchar. Y tiempo para esperar. Cerró la carpeta como se cierran los libros queridos. El nombre Isabel Sofía Álvarez dejó de ser línea impresa para hacerse presencia. Y el despacho, más que centro de mando, fue el cuarto donde un hombre se permite ser padre. Entre lágrimas, acaricia un viejo broche de mariposa y promete: esta vez, no la perderé. Esta vez, no la perderé. Esta vez, Álvaro entra en el comedor de la obra, y sus ojos se detienen en un pequeño objeto brillante en el pelo de Isabel. El bullicio del mediodía llenaba el comedor de los trabajadores. Bandejas de aluminio, olor a guisos caseros y risas jóvenes, se mezclaban bajo las lámparas fluorescentes. Don Fernando Álvarez, traje impecable, se sentó en un rincón discreto acompañado por doña Carmen. No había ido a probar la comida, sino a ver de nuevo a la muchacha. Entre los obreros reconoció enseguida a Isabel Sofía. Su overall gris tenía manchas de cemento, pero su rostro mantenía una frescura que le golpeaba como un recuerdo. Y entonces lo vio.
Un broche de mariposa, gastado en las esquinas, prendido en su cabello. El mismo que él había regalado en un cumpleaños lejano. El corazón se le aceleró como nunca en una negociación. Ella giró, sorprendida. «¿Sí, señor presidente?» «¿Necesita algo?» Fernando señaló el broche. «¿Ese adorno tiene algún significado especial?» Isabel sonrió levemente, tocándolo con la yema de los dedos. «Lo tengo desde pequeña. Mi madre decía que venía de mi padre. Para mí, es lo más valioso que tengo». Fernando contuvo las lágrimas. «Es un broche muy bonito. Gracias. Aunque mi padre ya no está con nosotras», añadió, bajando la mirada. La frase le atravesó. Antes de responder, un compañero la llamó desde la cocina. Isabel se disculpó y se alejó. Don Fernando quedó inmóvil, con el alma desgarrada. Carmen se inclinó hacia él. «¿Es ella?» «No hay duda. Ese broche es único». Su voz era apenas un suspiro. Al salir del comedor, Fernando volvió a recordar el pasado. Las primeras risas de su hija, la promesa de aquel día. «No llorarás si llevas esta mariposa». Y ahora, tantos años después, seguía brillando en el cabello de una mujer que lo trataba como a un extraño. En el coche, Carmen habló con cautela. «Señor, tarde o temprano deberá decirle la verdad». Fernando asintió con lentitud. «Sí, pero no aún. Necesito entender qué le dijo Mariana de mí. No quiero llegar como un desconocido que reclama un título de padre. Quiero llegar como alguien que escucha». Carmen calló, respetando la decisión. La ciudad de Salamanca pasaba frente a la ventanilla. Fachadas antiguas, plazas donde la gente tomaba café con calma, estudiantes riendo en grupos. Todo seguía igual, menos él. Aquella noche, en su piso del casco histórico, abrió el álbum una vez más. Volvió a acariciar la foto de la niña con el broche, la soledad de su salón, con los muebles antiguos y el eco de pasos ajenos, se le hizo insoportable. Apoyó la frente contra el cristal de la ventana. El campanario de la catedral marcó la medianoche. «Llegué tarde, pero la encontré», murmuró al cielo. «Protegeré a Isabel Sofía, y le daré lo que no pude darte. Mariana, lo prometo». El eco de esas palabras quedó suspendido en la habitación. Por primera vez no sonaban como un lamento, sino como un inicio, y al día siguiente, al despertar, supo que debía dar un paso más. Fernando decide pedir una reunión privada con Isabel, sin revelar aún toda la verdad. Una voz anciana, cargada de recuerdos, empieza a desmontar las certezas que Isabel guardó toda su vida. La tarde estaba fresca en el barrio del oeste. Isabel bajó del autobús y caminó hasta un edificio modesto con balcones de hierro forjado. Subió las escaleras y llamó con suavidad a la puerta. Al instante se oyó la voz cálida de su abuela. «¿Quién es?» «Soy yo, abuela Isabel». Doña Rosario Valverde abrió y la abrazó fuerte. El salón olía a guiso lento y lavanda. Isabel se sentó en la butaca de siempre, con las manos entrelazadas. Sus ojos temblaban. «Abuela, necesito saber la verdad sobre mi padre». El rostro de Rosario se endureció. Miró a su nieta largo rato, en silencio. Finalmente suspiró. Sabía que este día llegaría. Isabel tragó saliva. «¿Hoy?» «El dueño de la empresa de construcción me dijo que era mi padre». La abuela se apoyó en el bastón. «Es cierto. Don Fernando Álvarez es tu padre». Isabel se cubrió la boca con la mano. Toda la vida creyó otra cosa. «Pero mamá siempre dijo que nos abandonó». Rosario negó despacio. «No fue así. Tu madre no soportaba la presión de tu abuela paterna, una mujer dura, dominante. Fernando estaba absorbido por el negocio y no intervino. Tu madre temía que crecieras en un ambiente hostil y decidió marcharse contigo. ¿Y por qué dijo que él nunca nos buscó?», preguntó Isabel con lágrimas. La anciana la miró con ternura. «Al principio quería protegerte. Más tarde supo que él las buscaba, pero ya no podía regresar atrás. Quizás sintió miedo o vergüenza, pero tu padre nunca dejó de buscarte». Las palabras se clavaron en el corazón de Isabel.
Los años de rencor se tambalearon. Recordó al hombre en el despacho, la emoción en sus ojos. Recordó también el broche de mariposa que tanto había cuidado. Mamá lo lamentó al final, añadió Rosario. Antes de morir me confesó que había sido demasiado dura contigo y con él. Isabel rompió a llorar. La abuela la abrazó, acariciándole el cabello como cuando era niña. Hija, escucha tu corazón. Tu padre sigue buscándote. Isabel permaneció en silencio largo rato. La noche cayó sobre Salamanca, y las campanas marcaron las 9. Por primera vez, sintió que la historia no estaba completa, que aún había páginas por escribir. Al día siguiente, de nuevo en la obra, Fernando recibió un mensaje de Carmen. Señor, Isabel quiere hablar con usted. Viene hacia la oficina. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Isabel, con paso decidido, entra al despacho de Fernando para enfrentarlo con la verdad recién descubierta. Las pruebas de un padre se despliegan sobre la mesa. Y una hija descubre que la verdad puede sanar heridas. El reloj de la oficina marcaba las 3 de la tarde cuando Isabel entró, nerviosa pero firme. Fernando se levantó y le indicó el sofá. Sus ojos brillaban. Mezcla de ansiedad y ternura. Fui a ver a mi abuela, empezó ella, con la voz entrecortada. Me contó todo. Fernando asintió en silencio. Caminó hacia el escritorio. Sacó una carpeta antigua y encendió el ordenador. En la pantalla aparecieron contratos con detectives privados, informes de búsqueda, volantes de desaparecidas. Colocó la carpeta abierta frente a ella. Papeles amarillentos, fotografías, recibos de agencias. Nunca dejé de buscarlas, dijo con la voz quebrada. Fallé como esposo. Sí, pero jamás dejé de ser tu padre. Isabel repasó cada documento con dedos temblorosos. Las lágrimas empañaron su vista. Mamá siempre dijo que nos abandonaste. Fernando apretó los labios. Quizá lo creyó. Quizá quiso protegerte. Pero yo nunca dejé de esperarte. Del cajón sacó una caja pequeña. Dentro había un muñeco, un dibujo infantil y el broche de mariposa. Isabel lo tomó con delicadeza. Los recuerdos la golpearon. Noches en que su madre lo ajustaba en su pelo, diciéndole que su padre se lo había dado. Aún estoy confundida, susurró. Pero no puedo negar lo que veo aquí. Fernando respiró hondo. No te pido nada inmediato. Solo dame una oportunidad. El silencio llenó el despacho. Ya no frío, sino expectante. Isabel lo miró con lágrimas. Y por primera vez, sin rencor, podemos ir despacio. Fernando cerró los ojos y asintió. Todo el tiempo que necesites. Una semana después, se encontraron en un pequeño restaurante de la Plaza Mayor. Fernando ya estaba en la mesa, con un álbum familiar. Isabel lo abrió con cuidado. Vio fotos de su madre en la boda, de ella misma de bebé, de un cumpleaños con el broche. Mamá era hermosa, dijo con lágrimas. Siempre lo fue, respondió él, sobre todo cuando sonreía. Pasaron páginas. Compartieron historias. Isabel habló de la fortaleza de su madre. Fernando, de la torpeza de su silencio. El hielo se fue derritiendo. Al salir, caminaban bajo las luces de la plaza. Isabel tomó aire y, con voz temblorosa, dijo, ¿puedo llamarte papá de ahora en adelante? Fernando se detuvo, con lágrimas cayendo. Claro, hija. Se tomaron de la mano. La brisa de abril acariciaba los balcones. En silencio, acordaron visitar la tumba de Mariana aquel fin de semana. Isabel asintió. Sí, papá. La palabra resonó como campanas en el corazón de Fernando. Tocó el broche de mariposa en el cabello de su hija. Entendió que no era solo un objeto. Era el hilo invisible que los había reunido. Padre e hija caminaron juntos hablando del futuro. La historia de ambos había comenzado tarde, pero aún había tiempo para construir un hogar. En algún lugar del cielo, quizá Mariana sonreía. A veces la vida nos sorprende cuando ya pensábamos que todo estaba escrito. Un hombre que creyó haber perdido a su hija para siempre la encuentra.
no en una sala elegante ni en una celebración, sino en el lugar más cotidiano. Una obra llena de polvo y ruido. Y en medio de esa realidad áspera, un pequeño broche de mariposa brilló como señal de que el tiempo, aunque cruel, todavía guarda espacio para la reconciliación. De esta historia se desprende una lección clara. El amor y el perdón son fuerzas capaces de rehacer los lazos más rotos. Del amor y el perdón son fuerzas capaces de rehacer los lazos más rotos. No importa cuánto dinero se posea, ni cuántos éxitos se acumulen. Al final, lo que sostiene a una persona es la familia, la ternura compartida, la oportunidad de empezar de nuevo. La bondad, aun en su gesto más sencillo, puede cambiar un destino. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche. Basta con una chispa de esperanza para iluminar los pasos de quien se creía perdido. Quizás usted, que escucha esta historia, recuerde alguna conversación pendiente, alguna mano que nunca se atrevió a tomar. La vida siempre ofrece un segundo intento para amar y ser amado. Si sabemos abrir el corazón. Reflexione unos instantes. ¿Qué significa para usted la familia? ¿Qué lugar ocupa en su propia historia? Si esta narración le ha conmovido, le invito a dejar un 1 en los comentarios. Si siente que aún hay aspectos que mejorar, pulse el 0 y comparta su opinión, porque al final, como nos recuerda este relato, todos caminamos buscando el mismo refugio, un hogar donde perdonar, ser perdonados y volver a empezar.